de la predicación antes de iniciar el culto. Ya los cantos que entonamos resumen lo que es la gracia de Dios. Así que terminamos la predicación. No, no es cierto, hermanos. No se crean. Pues pudieron notar, queridos hermanos, que la predicación de hoy va a ser acerca de la gracia, ¿verdad? Los últimos domingos hemos estado meditando acerca de las 5 solas de la Reforma. Sola Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios gloria. El día de hoy vamos a meditar la tercera de ellas, ¿verdad? Ya les di 2 puntos de esta predicación. El día de hoy vamos a ver el tercero. Lo voy a repetir porque me he dado cuenta que nuestro querido Abner, en ese trabajo excelente que Dios le permite hacer, va poniendo en la siguiente prédica, pone el título de las otras 2 anteriores y pone el tercero. Eso es maravilloso porque podemos llevar el seguimiento. El día de hoy vamos a ver: la verdad del evangelio te hace conocer que todo es por gracia. El día de hoy lo que vamos a ver es que la verdad del evangelio te hace conocer que todo es por gracia. Si ustedes se dan cuenta, hemos venido llevando la secuencia de las otras 2 predicaciones. ¿Quién se acuerda el título de la primera predicación, hermanos? A ver, hermanos. Híjole. ¿No? La verdad del evangelio solo está en las. Ese fue el primer título. El segundo título es el que menciona nuestro querido hermano Esteban. La verdad del evangelio es que eres salvo por fe. La tercera predicación de esta serie es la que vamos a ver el día de hoy, que lleva por título la verdad del el evangelio. ¿Qué les dije? La verdad del evangelio te hace conocer que todo es por gracia. ¿Y qué usaremos de las 5 declaraciones de las olas? ¿Cuál creen ustedes que vamos a usar el día de hoy? Sola gracia, ¿verdad? Como la gloria de Dios. No. Desde la semana pasada me las está cambiando mi hermana. No, vamos a ver la tercera de ellas, que es sola gracia. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta mañana, ya tarde casi, Señor, en que nos vamos a acercar a su palabra, Señor, en humildad, en sujeción. Padre, permítanos entender esto y, como veíamos en la clase hace rato, llevarlo a la práctica. Padre, gracias por su gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, todos hablamos de la gracia, ¿verdad? Decimos, somos salvos por gracia, estoy vivo por gracia, tengo sustento por gracia. Constantemente citamos que todo es por gracia, pero ¿realmente entendemos qué es la gracia? ¿Cuáles son sus especificaciones? ¿Cómo se desarrolló en las escrituras? ¿Cómo obró y seguirá obrando la gracia? ¿Es para todos la gracia? ¿Es únicamente para los creyentes? Bueno, eso vamos a analizar el día de hoy. Pero quiero iniciar con una pregunta, dado lo que hemos venido observando estos últimos domingos. ¿Por qué Lutero y los reformadores se aferraron tanto a esa doctrina? Por ahí debo de iniciar. Ya que la mayoría de cristianos creemos que somos salvos por gracia, lo cual es verdad, pero me temo que no entendemos las especificaciones de la gracia. Miren, después del tiempo de los padres de la iglesia, vino una era conocida como el declive. En el declive se perdió de vista la Biblia, pero no solamente la Biblia, sino también la doctrina que habían especificado los apóstoles. ¿Por qué se perdió la doctrina? Porque no se basaban en las escrituras, sino en la tradición. De tal manera que una iglesia que vive en la tradición y no en las escrituras no puede decir que está viviendo en la gracia. Y ahorita voy a explicar eso. Por ello,
por perder el mensaje de las Escrituras, llevó a los hombres a creer que eran ellos los que se ganaban el favor de Dios. De tal manera que nació una frase que hasta la fecha nosotros usamos: con el favor de Dios. Pero ¿dónde digo que con el favor de Dios? Cuando yo estoy haciendo algo. De tal manera que se pensaba que éramos nosotros, que era el hombre el que se ganaba el favor de Dios. Acuérdense lo que veíamos la semana pasada. La teología de la gloria decía: pórtate bien para que te vaya bien. Es decir, tienes que hacer algo para obtener el favor de Dios. Tú te ganas los dones y beneficios de Dios. Y esto me suena al texto que citan según de la Biblia, pero que no está en la Biblia, que todos lo conocemos y que sería el más conocido de las Escrituras si estuviera en las Escrituras: ayúdate, que yo te ayudaré. De hecho, varios cristianos los he escuchado: aguas, hermanos, Si analizan el bien el refrán, se darán cuenta que es el hombre el que inicia la acción para que sea Dios el que le responda, ¿verdad? Es decir, el hombre tiene que actuar para que Dios actúe. Y eso se vio de manera muy temprana, eso se ve en nuestros días y eso se veía en los tiempos de Lutero. El hombre siempre ha pensado que él es el iniciador y originador del favor de Dios. Y repito, en el tiempo de Lutero era por lo que más se luchaba. Lutero, aparte de enfrentar que la Biblia no era para todos, además tuvo que enfrentar la venta de las indulgencias. Pero además, Lutero también se enfrentó con este problema: es el hombre el que origina la salvación. ¿Cómo lo llamaban en 1517? Lo llamaban el tesoro de méritos. ¿Qué era el tesoro de méritos? Esto significa que las personas eran salvas por los méritos propios o por los méritos de alguien más. Y esto pudiera sonar correcto: nosotros somos salvos por los méritos de alguien más, por los méritos de Cristo. Entonces, ¿dónde estaba lo malo, Lutero? Bueno, lo malo está en que no solamente eran los méritos de Cristo los que llevaban a la salvación al hombre, sino los méritos de alguien más o de uno mismo. Miren, el tesoro de méritos es una doctrina católica romana que enseña que si la indulgencia no alcanzaba para salvarte, podías apelar a María, su madre, los apóstoles o todos los santos. Y nace la doctrina donde María y los santos interceden por nosotros. Y nace una oración que los católicos usan mucho: Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, a la hora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Eso es el tesoro de méritos, para que lo sepan, queridos hermanos. Ellos decían y dicen que sus méritos eran tantos que se desbordaban y no solamente alcanzaban para salvarse de ellos mismos, sino salvar a toda la humanidad. Si esto era así, ¿para qué tenía que morir Cristo entonces? Si con los méritos de María, Santa Ana, Pedro, Pablo y toda la mayoría de santos que tiene la Iglesia Católica Romana nos servía para salvarnos, entonces ¿para qué murió Cristo? Ahí es donde estaba lo malo. Ellos decían que ellos, María, su madre, los santos, tenían el poder, escuchen esto, para que aún después de muertos le pudieran regalar obras a los hombres para que Dios los dejara entrar al cielo. Si ellos después de muertos pueden salvar al hombre, ¿para qué resucitó Cristo? Es totalmente ilógico que si un ser humano, aparte de Cristo, tiene lo necesario para salvarme, aún después de muerto, Él puede salvarme. Yo veo innecesaria la muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que peleaba Martín Lutero. ¿Cómo es que ustedes están enseñando eso? Las escrituras no enseñan para nada eso.
Así nació, escuchen, la doctrina de que María y los demás santos son intercesores de Dios por nosotros, y esto es por las buenas obras de ellos. Por eso es que en vez de ir a Cristo, van y le piden a un santo, van y le rezan a una imagen. ¿Se dan cuenta? De tal manera que empezó la petición a los santos por la salvación, pero aquí hay un grave problema. El problema es que cuando tú le pides a alguien en lugar de Cristo, estás negando la eficacia de la obra salvadora de Jesús. Jesús necesita algo más para que yo pueda ser salvo. Se está diciendo que es insuficiente la obra de Cristo, que se necesita algo más. Piénsalo, el sacrificio de la cruz no salva, por eso necesitamos de la madre de los apóstoles y de los demás santos. ¿Es lógico ese pensamiento? Pero ¿qué crees? Si no te basta el tesoro de méritos externo, te basta el tesoro de méritos internos. Pórtate bien. Entonces, si ligas la indulgencia más las obras de ellos, más tus obras, pues vas al cielo. ¿Suena bíblico esto? Para nada, queridos hermanos. Por eso Lutero levantó la voz, por eso clavó sus tesis y dijo: sola gracia. Solo es el favor de Dios a través del sacrificio de Cristo. Solo la gracia de Dios a través de la muerte de su Hijo basta. En pocas palabras, solo necesitas la gracia. Ni siquiera la gracia procede de ti, sino que proviene de alguien más. Por eso el día de hoy nosotros veremos que la gracia, cómo la gracia de Dios actúa. ¿Qué es la gracia de Dios? En pocas palabras veremos qué es la gracia de Dios y cómo actúa. Y déjenme iniciar por ahí. ¿Qué es la gracia de Dios? Ahí está el problema. Vamos a ver qué es la gracia, porque los cristianos siempre, oye, ¿qué es la gracia? El regalo. Espérame. ¿En serio? Sí, tiene que haber un regalo. Sí, es un don de Dios. ¿Qué es la gracia? Vamos a ver qué es la gracia. Miren, el uso más típico de gracia, de acuerdo con el concepto del Nuevo Testamento que nosotros podemos ver en la Biblia, es, escuchen, una actitud favorable. Lo voy a dictar para que lo tengan. Una actitud favorable hacia un pecador. Una actitud favorable hacia un pecador en una actitud soberanamente libre de Dios. En una actitud soberanamente libre de Dios. Entonces, ¿qué es la gracia? Una actitud favorable, soberanamente libre. Perdón, les dije actitud de la segunda cuestión, no, en una decisión soberanamente libre de Dios. Lo voy a repetir porque lo dicté mal. Una actitud favorable hacia un pecador en una decisión soberanamente libre de Dios. Esa es gracia, hermanos. Eso es la gracia. ¿Qué nos está enseñando? Que Dios, siendo santo, siendo justo, tuvo la actitud de darle a un pecador que no merecía nada algo bueno, algo favorable. Eso es la gracia. ¿Por qué? Porque el pecador no está participando en nada, si ustedes se dan cuenta. Y ahorita lo vamos a explicar. En términos de salvación, quiero decirles que la gracia de Dios aplica o se aplica en todo de la vida del hombre. Porque a veces pensamos que la gracia concierne únicamente en términos de salvación. Esto no es así. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios me manifiesta que Dios es misericordioso
y por lo tanto aplica su misericordia para el hombre. Eso es gracia. Que Dios actúa a favor del hombre por buena voluntad. O sea que la buena voluntad es una consecuencia de la gracia. Ya que es Dios el que atrae al hombre y lo hace sin que el hombre lo merezca, y eso provoca que todos vivamos agradecidos con Él. ¿Se dan cuenta cómo la gracia no solamente es para la salvación, sino en todo de la vida del hombre? Así que el sentido, amados hermanos, que hay en la Biblia es que Dios actúa con misericordia dándole un favor inmerecido al hombre, que es la definición que ya les dicté. Eso es la gracia. Porque cuando yo digo ¿qué es gracia? Un regalo, me dejan igual. Porque un regalo puede ser bueno o malo. Chico o gracias. No, yo tengo que especificar qué es la gracia. Es más, el hombre no solamente no merece lo que Dios le da, sino que es desmerecedor. A ver, espéreme, pastor. ¿Qué no es lo mismo inmerecer que desmerecer? No. Voy a explicarlo. Hay una gran diferencia en esto. Miren, el que es inmerecedor es aquel que no lo merece, que no tiene nada para obtener el favor y hasta ahí. Por ejemplo, tu hijo se porta mal. Es un ejemplo, ¿eh? Y tú le dices no puedes ver la tele, pero sí puedes salir. ¿Se dan cuenta? No mereces esto, pero te doy esto otro. Escuchen. El que es desmerecedor significa que no solamente no mereces lo que estás pidiendo o lo que necesitas, sino que además se te tiene que dar todo lo contrario. Voy a explicarlo. ¿Qué es un desmerecedor en términos de la salvación? El hombre no merece ser salvo y no puede hacer nada para salvarse, pero sí merece algo. ¿Qué? Díganlo, hermanos, sin miedo. El infierno. Eso es un desmerecedor. Estás en una posición totalmente opuesta a lo que quieres. No solamente no mereces la salvación, sino mereces el castigo. Eso es la gracia. Ahí es donde actúa la gracia, perdón. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos hacer absolutamente nada por nosotros mismos. ¿En dónde estaba nuestra posición? Estábamos, lo acabamos de leer, muertos espiritualmente. Íbamos al juicio y a la condenación. Y Dios nos da totalmente lo contrario de lo que merecemos. La diferencia entre el cristianismo y las demás religiones, veíamos la vez pasada, es que todas esas religiones dicen obras, obras, obras. O Cristo más algo. Y en el cristianismo solamente es gracia a través de la fe. De hecho lo acabamos de leer, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por ejemplo, el budismo tiene un sistema de 8 pasos. No se preocupen si no lo pueden apuntar. Acuérdense que van a estar en YouTube. Les puedo pasar la predicación escrita. El budismo tiene un sistema de 8 pasos para llegar a liberar al hombre de sus deseos egoístas en esta vida, porque según ellos no hay otra vida después de la muerte. Eso es en el budismo. En el hinduismo tienen la ley del karma y muchos cristianos usan eso. Le pasó esto, karma. ¿Qué eres hinduista o qué? El hinduismo tiene la ley del karma, que habla cómo el hombre reencarna una y otra vez por miles y miles y miles,
y quizá por millones y millones de años para purificar su alma hasta llegar a unirte supuestamente con Brahma, quien es la máxima deidad de ellos. Entonces, una vez que te unes con Brahma, pierdes tu identidad como persona y comienzas a tener una identidad de divinidad, es decir, eres una deidad. Órale, está bien. El judaísmo y el judio-cristianismo enseña que te salvas a través de las obras de la ley. Tienes que cumplir la ley. Mesiánicos es lo que te enseñan, es que tienes que cumplir la ley, las fiestas de la ley. El Islam tiene Alá, y Alá determina la suerte de las personas, pero nadie puede conocer la voluntad de Alá, así que al final del día Él determina si entras al cielo o no. Pero ¿qué dice el cristianismo? El cristianismo te dice que la salvación es por gracia de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Sí somos salvos por obras, pero por las obras de Él, no por las nuestras y mucho menos por las de ningún hombre. Porque déjeme decirte, querido hermano, que la gracia de Dios no es gratis, ¿eh? No es gratis. Todos los predicadores enseñan que la gracia de Dios es gratis. No, hermanos, la gracia de Dios tiene un costo. Y es un costo que tuvo que ser pagado y fue un costo muy caro. Solo que nosotros no contribuimos en nada en todo lo que se pagó. Lo que quiero decir, amado hermano, es que lo que para ti es gratis, a Cristo le salió muy caro. Por lo que tú no pagaste, Él tuvo que pagar todo. Fíjense, hermanos, lo que para nosotros es gratis y tanto lo rechazamos y tanto lo pisoteamos, a Él le costó la muerte. El pago para que tú y yo ya no pagáramos nada, lo dio Él. Él cubrió la deuda que nosotros no podíamos cubrir. Él sufrió para que nosotros ya no sufriéramos. Él murió para que nosotros ya no muriéramos. Vayan a primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 20. Primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 20. Primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 20. Síganme con su vista nada más. Dice la palabra de Dios. Primera Corintios 6:20. Dice la palabra: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de. ¿Por qué somos de Dios? Porque Él nos compró, pero no solamente nos compró, dice por precio. ¿Ya lo vieron? Y yo me preguntaría, ¿cómo que un precio? ¿Cuál precio? Bueno, el que me responde esto es el apóstol Pedro. Vayan a Primera de Pedro 1:18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Escuchen nada más. Y Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, es decir, que el hombre no hereda cosas buenas. ¿Qué hereda el hombre? Puras cosas malas. Dice: la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Lo notaron?
Pablo dice, por precios fueron comprados. Pedro me dice, ¿con qué fuimos comprados? Pablo me dice, se tuvo que pagar el precio. Y Pedro me dice, no fue con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa. Y nosotros usamos la gracia de Dios para cosas vanas. Oiga, hermano, como que están espantando en mi casa. La sangre de Cristo tiene poder, sí, poder para salvar vidas, no para espantar fantasmas. Y vamos a chocar, o vamos a chocar en el carro. La sangre de Cristo tiene poder, sí, para salvar vidas espirituales, no para evitar choques. La sangre de Cristo tiene poder para salvar, no para lo que nosotros queramos. No es una chequera la cual puedes gastar en lo que a ti te plazca. El precio de la sangre de Cristo fue para redimir al pecador. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿En dónde mirar la gracia de Dios? Porque yo veo la gracia de Dios nada más en lo bonito. Esa no es la imagen que Dios está presentando de su gracia. ¿Sabes en dónde quiere Dios que mire su gracia? En la sangre de su Hijo. Porque yo veo la gracia de Dios cuando me va bien. Dios tiene mucha gracia para... No, espérame. Sí, Dios tiene mucha gracia para contigo. Pero la gracia de Dios no se mira en lo bonito. ¿Quieres comprender la gracia de Dios a plenitud? Mira la cruz. Y cuando me refiero a mira la cruz, no me refiero al objeto de madera, sino lo que sucedió en ese objeto de madera. Mira a Cristo en la cruz, amado hermano. Mira el sacrificio de Cristo. Y eso te va a hacer entender la gracia de Dios. Te voy a poner una ilustración. Resulta que Gerardo como persona, es una ilustración, mató a alguien. Todos ustedes saben que vivo en la casa de mi hermana Ruth, ¿verdad? Y yo voy y mato a alguien. Viene la policía. Voy a usar a mi hermano Efraín, el padre de familia, la cabeza del hogar. ¿Por qué? Porque aunque yo vivo con ellos, quiero que sepan que él es la cabeza del hogar. Yo me sujeto a él. Viene la policía a detenerme para llevarme a la cárcel. Y en ese momento que me van a detener, el padre de familia, que es mi hermano Efraín, dice: no se lo lleven a él, llévense a mi hijo Abner. ¿Qué dirían ustedes? Seamos honestos, ¿qué dirían ustedes? Eso es totalmente injusto. ¿Por qué es injusto? Porque él no hizo nada. Pero eso sería injusto. Trasládenlo a Cristo. Eso fue exactamente lo que pasó. ¿Por qué entonces Dios no puede ser injusto? Porque delante de los hombres eso sería injusto. Entregar a un hombre por otro. ¿Por qué en el caso de Dios no es injusto? A ver, hermanos, quiero que piensen en eso. Porque es parte de la gracia, ¿eh? Y son las cosas que nunca nos enseñan y que no meditamos de la gracia. ¿Por qué Dios puede permanecer justo aún entregando a un inocente por los culpables? No. Miren, deja de ser injusticia si la parte justa dice: yo me ofrezco. ¿Me están entendiendo? Si por ese amor, mi querido Abner, cuando me fuera a detener a mí la policía, dice: yo me voy por usted, no hay injusticia en el padre de familia. Porque es la misma persona la que está diciendo: yo pago por él. Eso pasó con Cristo y el Padre.
Por eso dice el texto que ya destinado desde antes de la fundación del mundo, en ese consejo trinitario, Dios ya sabía que el hombre iba a pecar y va a poner la solución para el pecado, que es la muerte. Y Cristo dice, yo lo hago. Yo lo hago. Entonces entiendo la gracia completa. Donde el padre del inocente decide entregar al inocente por la misma voluntad del inocente. Y entonces nace el Cordero de Dios que quita el pecado de él. Cuando nace no me refiero a que nazca como que Dios lo creó, sino nace la decisión, el propósito de que Cristo sea entregado por los pecadores. Eso es la gracia, hermanos. Eso es la gracia. Y es en lo que menos pensamos, en lo que menos meditamos cuando hablamos de la gracia de Dios. ¿Sí me explico? Ahora, si mi querido hermano Efraín y en decisión de mi querido amigo Abner se entregan por este pecador, ¿cuál tendría que ser la posición de este culpable delante de ellos dos? De humillación. Porque el papá está entregando a su hijo inocente por mí y el hijo inocente está siendo castigado por mí. Deberíamos caer absortos delante de la presencia de Dios. ¿Qué es absortos? Humillados, hermanos. Yo no entiendo cómo podemos hablar de la gracia de Dios sin que se nos quiebre la voz. O sea, hermanos, pero aún así nos atrevemos a pensar que somos nosotros los que contribuimos a la gracia. ¿Cuál? Tomando el mismo ejemplo que ponía de mi hermano Efraín y mi amigo Abner, ¿cuál si tú te merecías la cárcel? ¿Qué aportaste tú? ¿Te das cuenta, querido hermano? Debemos dejar de pensar que contribuimos a la salvación. Mejor debemos reconocer la maravillosa gracia de Dios. Y amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, alabarlo con todas nuestras fuerzas también, con todo nuestro ser, servirle con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, vivir infinitamente agradecidos por esa maravillosa gracia. Híjole, hermano, ahora sí que pagan justos por injustos. ¿Qué crees? Eso solamente pasó una sola vez en la historia de la humanidad y fue tu culpa. Déjame explicarte esto. Pagan justos por injustos. Eso pasó una sola vez en la historia de la humanidad en el monte Gólgota y fue tu culpa. ¿Por qué? Tus pecados. O sea que hoy en día no hay que paguen justos por injustos, porque eso ya pasó, queridos hermanos, y fue culpa nuestra. Así que la gracia de Dios es un favor inmerecido que Dios le da al pecador, que merece juicio, que merece la perdición, que merece el infierno. Tu lugar es el infierno y Dios te regala el cielo. Pero no fue gratis. Para que yo pueda entender eso, debo de poner la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo en medio. Es increíble, hermanos, es increíble. La verdad es que, híjole. ¿Cómo actúa la gracia? ¿Cómo actúa la gracia? Recuerden que estamos viendo que el verdadero evangelio nos enseña que todo es por gracia. ¿Cómo actúa la gracia? Miren, en el tiempo de Lutero había un hombre llamado Erasmo. Y Erasmo escribió un libro importante llamado Diatriba, así como suena, diatriba.
¿Qué es diatriba? Un discurso de debate fuerte con alguien, un discurso de debate en juicio contra alguien. Y Erasmo nombró así este libro, que es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque Lutero lo consultó, lo estudió y se dio cuenta que el centro de ese libro giraba alrededor de la siguiente pregunta. Escuchen, ¿el hombre es el que toma la iniciativa y participa en su perdón y salvación, o es Dios el que inicia y completa la salvación del hombre? Esa era la discusión de Erasmo contra el catolicismo. La diatriba se llama el libro. Hoy en día lo pueden conseguir, queridos hermanos. Entonces todo el libro giraba alrededor de esa pregunta. ¿Es el hombre el que inicia la salvación y consigue la salvación, o es Dios el que inicia y completa la salvación del hombre? Bien, vamos a responder esa pregunta el día de hoy. Porque nosotros como cristianos, en nuestro lenguaje cristiano, en nuestro hablar cristiano, a veces decimos palabras que pareciera que la salvación la obtuve yo y no me la dio Dios. Vamos a contestar esta pregunta a nuestro querido Erasmo, que sin duda alguna de estar en la presencia del Señor. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios, síganme con su vista. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el sujeto en esta frase? No Cristo, porque está hablando de Jesucristo. ¿Quién es el sujeto en esta frase? El Padre. Y miren lo que Pablo dice. Estoy seguro de esto. Esa es la traducción literal. Que Dios, que comenzó la obra, ¿quién tomó la iniciativa? Dios, el Padre. Gracias, querida hermana. Y vean la segunda parte del texto. La perfeccionará, es decir, la culminará, la terminará, la hará madurar, perdón. ¿Quién la termina? No, hasta el día de Jesucristo. ¿Quién la termina? El Padre. Entonces, ¿quién inicia la obra y quién la termina? ¿Y entonces dónde entro yo? En ningún lado. En ningún lado, hermanos. Dios es el que hace y culmina la obra. Y a veces decimos, es que todos pueden buscar a Dios. Todos tienen la posibilidad de buscar a Dios. Así predicamos. Como si el hombre tomara la decisión. No, hermanos. Es Dios el que hace la obra. Es Dios el que nos lleva a encontrarnos con Cristo. No, hermano, yo busqué a Dios. Hubo un momento de mi vida y yo decidí buscar a Dios. Ojalá no. Porque si tú lo hiciste, entonces ya no es la obra de gracia, sino la de obras. Miren lo que el Señor Jesús va a decir. Juan 6:44. Juan 6:44. Juan 6:44. Vamos a ver, que la canción. Juan 6:44. Juan 6:44. Miren qué va a decir ahí el Señor Jesucristo. Y lo leemos todos juntos, queridos hermanes. Hermanes, ahora ya estoy con el lenguaje inclusivo. Hermanes. Apedren al pastor, que se arrepienta con cilicio y ceniza. Todos Juan 6:44 dice la palabra de Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día. ¿Quién es el que nos lleva a Cristo? Entonces, ¿por qué digo que yo busqué a Dios, que yo decidí por Dios? Si fue el Padre el que me atrajo a Cristo. Es una obra de Dios. Así que dejemos de decir que todos pueden buscar a Dios. Dios es el que busca, Dios es el que atrae, Dios es el que lleva a Cristo. Pero la fe la puse yo.
yo puse la fe. ¿Qué crees? Eso no es verdad. Y podemos decir, sí, ya lo vimos la semana pasada en Sola Fe. Tenemos que definir que Dios es el que nos da la fe que salva, como un regalo de gracia. Pero ¿sabes qué? Yo haría la pregunta, ok, si la fe es un regalo de Dios también, ¿quién acciona la fe? No, sí Dios, pero ¿quién? ¿Quién acciona la fe? No estén adivinando, hermanos. Vayan a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 y vamos a ver quién es el autor de la fe. ¿Quién es el que acciona la fe en el creyente? Hebreos 12:2. Y lo leemos todos juntos, por favor, con voz potente. Dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién acciona la fe en el creyente? Jesús. Entonces, aquí va la pregunta otra vez. ¿Yo qué hago? Cristo es quien inicia y termina la fe. Pero yo puse mi voluntad. Yo me convencí. Yo le dije que sí a Dios. ¿Sabes qué? Eso también es una mentira. Tú no te convenciste, ¿eh? Tú no te convenciste, hermano. A ti te convencieron. ¿Y quién convence? Sí, Dios, pero ¿quién? No, vamos a desmentirlo. Juan 16, 7 al 14. Juan 16, 7 al 14. Juan 16, 7 al 14. Escúchenme con su vista, ¿no? Síganme con su vista, queridos hermanos. Miren lo que dice Juan 16, 7 a 14. Pero yo os digo la verdad. Está hablando Jesús. Pero yo os digo la verdad. Miren qué hermoso. Yo les voy a decir la verdad. Jesús nos va a decir una verdad, hermanos. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué dice? Todos juntos, versículo 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence al pecador? ¡Wow! ¡Wow! Lo único que puedo decir es ¡wow! O sea, ¿cómo? El Padre hace el plan y me lleva a Cristo, quien lo ejecuta, el que origina la fe bajo el convencimiento del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Wow, hermanos! ¿Pero de qué va a convencer? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no beberéis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Jesús iba a declarar una verdad sobre el Espíritu de quién, de verdad. Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, ¿quién nos convence cuando nos están predicando el evangelio? Entonces el Padre, fíjense hermanos, el Padre planea, origina la salvación y nos lleva a Cristo. Y cuando estamos presentes a Cristo, se origina en nosotros la fe. Y esa fe nos lleva a la salvación cuando el Espíritu Santo nos convence. El Espíritu Santo es quien nos convence, quien nos lleva a creer, quien nos lleva a decidir.
Y sí, tú decides, pero guiado y convencido por el Espíritu Santo. Así que en la salvación, ¿quién hace toda la obra? No, hermanos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad. No tú. Porque si tú contribuyes a tu salvación, si no es por la gracia de Dios, entonces tú mismo ya estás en la cuarta persona de la Trinidad. ¿Cómo le llamaríamos a eso? ¿Cuatrinidad? ¿Cuatridad? ¿Polideidad? Eso no existe. El Padre lo planea, el Hijo lo ejecuta, el Espíritu Santo lo aplica en el convencimiento. ¿Qué hacemos nosotros? Si no hacemos nada, dejemos de ser tan arrogantes y de engañarnos diciéndole a la gente, yo busqué a Dios, tú puedes buscar a Dios. Busca a Dios, yo decidí por Cristo, tú puedes decidir por Cristo. Deja de engañar a las personas. Entonces, ¿qué hago? Predícales el Evangelio y es la Trinidad la que va a actuar. Es decir, que tú no contribuyes en nada que la gente se salve. ¿Por qué? Porque a veces somos tan arrogantes y decimos, yo ya convertí a tantos. Y yo les digo, espero que no lo hayas hecho tú. Espero que haya sido Dios el que los haya convertido. ¿Qué frases usamos? Cuando me convertí. Cuando yo acepté. Cuando yo le dije que sí a Dios. Para nada, hermanos. Todo es obra de Dios. Deja de pedirle a Dios que la gente los busque. Mejor pídele que sea el que los convenza, que los lleve al arrepentimiento, que los lleve a creer, que los lleve a la salvación, porque es la Trinidad que hace todo por gracia. ¿Y por qué por gracia? Porque no podemos hacer nada al respecto nosotros. Platicaba ayer con unos hermanos y me decía por ahí alguien, me contaba la anécdota que él estaba platicando con otro hermano, en que él decía, no, yo ya tengo tantos discípulos. Y le dije lo mismo, ojalá y no. ¿Cómo que no? No, ojalá y sean discípulos de Cristo en vez tuyos. Porque si son discípulos tuyos, ya fueron. Si son discípulos de Cristo, son salvos. ¿Qué hace la Trinidad en la salvación? Ahora sí, para terminar, hermanos, y eso significa media hora más. ¿Qué hace la gracia en la salvación? ¿Qué hace la gracia en la salvación? Voy a tratar de ir lento para que ustedes puedan apuntarlo y puedan apuntar el pasaje. Si se les llega a ir algo, hermanos, no me vayan a decir, pastor, regrésese, no. Ya saben que están en internet, si no, no se preocupen. Les puedo pasar el escrito. ¿Qué hace la gracia de Dios? ¿Qué hace la Trinidad en la gracia? Número 1, la gracia de Dios nos llama. Número 1, la gracia de Dios nos llama. Repito, número 1, la gracia de Dios nos llama. Efesios 1, 4 al 6. Efesios 1, 4 al 6. Voy a buscarlo, hermanos. Efesios 1, 4 al 6. Y ahí nos va a enseñar que la gracia de Dios nos llama. Dice Efesios 1, 4 al 6, escuchen nada más. Según nos escogió. A ver, hermanos, a ver. Esto se pone muy bueno. Yo escogí a Dios. Yo decidí por Cristo. ¿Qué dice Pablo aquí? Según nos escogió en él. ¿Quién escoge? Ahora sí, la Trinidad. Vamos a dejarlo en Dios. Ahora sí. ¿Quién escoge? Entonces, ¿por qué dices que tú lo escogiste a él, que tú lo aceptaste a él? No hemos entendido la gracia, Según nos escogió en él, ¿desde cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,
en amor, habiéndonos predestinado, luego les hablaré de esta doctrina, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué nos escogió, hermanos? Vean qué dice aquí Pablo: según el puro afecto de su voluntad. A ver, hermano, ¿por qué nos escogió Dios? Porque quiso. Punto. Señor, yo te pregunto, ¿qué habrá de bueno en mí para que me escojas? Nada, fue porque quise. Porque por ahí hay bastantes cantantes que usan mucho esta frase. Pues esa pregunta ni nos la tendríamos que hacer, porque no vio. ¿Qué creen que vio Dios en nosotros para escogernos? Nada. Por el puro afecto de su voluntad, dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para alabanza de la gloria de ¿qué? Otra vez, para alabanza de la gloria. Vean el versículo 6, hermanos. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces la gracia de Dios nos llama. ¿Pero qué creen? La gracia de Dios nos regenera. La gracia de Dios, vayan apuntándolo porque nada más veo que me están viendo y al ratito, ¿cómo dijo, hermano? La gracia de Dios, para que me están contemplando como si yo fuera una... No, hermanos, tantos así viendo. La gracia de Dios nos regenera. La gracia de Dios nos regenera. ¿Qué significa regenerar? Nos hace un hombre, una mujer nueva. Tito 3, 5 al 7. La gracia de Dios nos regenera. Tito 3, del 5 al 7. Si quieren ir ahí, nada más síganme con su vista, hermanos. Tito capítulo 3, versículo 5 al 7. Síganme con su vista nada más. Dice Tito 3, 5 al 7, dice la palabra: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida. ¿Se dieron cuenta que aquí aparece la Trinidad? Y dice que nos regeneró, justificándonos en su gracia. No, hermano, es que yo me estoy esforzando para ser un nuevo hombre. No, ya no. Porque si Dios no te regenera, no puedes renovarte a ti mismo. Tú no puedes regenerarte a ti mismo, hermano. Tiene que ser una obra divina. Y por eso la gracia de Dios es la que nos regenera. Entonces, número uno, la gracia nos llama, la gracia de Dios nos regenera, pero también la gracia nos justifica. La gracia de Dios nos justifica. Número 3, la gracia de Dios nos justifica. ¿Qué significa? Que nos declara inocentes delante de Dios. La gracia de Dios nos justifica, nos declara inocentes delante de Dios. Vayan a Romanos 3:24. La gracia de Dios nos justifica. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Síganme con su vista y dice ahí la palabra de Dios, lo voy a leer de manera detenida. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Por gracia de Dios somos inocentes, hermanos. Por la gracia de Dios podemos entrar al cielo. ¿Por qué? ¿Quién ya pagó? Fíjense todo lo que hace la gracia y nosotros nos conformamos con decir, hay algo ligero sobre la gracia y a veces ni siquiera bíblico. ¿Se dan cuenta? Vean todo lo que es la gracia y lo que hace la gracia, hermanos. La gracia por la gracia somos declarados inocentes delante de
Dios. Entonces recordemos, la gracia de Dios nos llama, la gracia de Dios nos regenera, la gracia de Dios nos justifica, y aquí llegamos a un punto donde al cristiano no le gusta. La gracia de Dios nos santifica. Porque muchos pastores te dicen, no es por gracia, no tienes que esforzarte en la santificación porque es por gracia. A ver, espérate. La gracia de Dios te lleva a que tú luches por tu santidad. La gracia de Dios nos santifica. Hebreos 13 del 9 al 15. Hebreos 13 del 9 al 15. Hebreos 13 del 9 al 15. Quiero decirles que no estamos completando, o sea, no estamos agotando el tema de la gracia. Yo agarré lo principal, pero hermanos, es muy largo, y algún día primero Dios veremos la gracia, y entonces sí lo veremos, trataremos de agotar el tema. Hebreos 13, versículos 9 al 15. Dice aquí el escritor de Hebreos, síganme con su vista. Dice el escritor de Hebreos: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, pero los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Se dan cuenta cómo la gracia está conectada a la santidad? O sea que si tú dices, soy salvo por gracia, pues qué tanto estás tomando manos a la obra en tu santificación. Porque muchos decimos, no, pues si ya con que Dios me vea como inocente delante de él basta. No, pues no has entendido la gracia de Dios. Ahora, este texto de Romanos, de Hebreos, perdón, está en un contexto bien fuerte, hermanos. Bien fuerte. ¿Lo notaron? ¿En qué contexto está que la gracia de Dios te santifica? Permanezcan en el amor fraternal, número 1. No se olviden de la hospitalidad. Acordaos de los presos. Honrosos en todos el matrimonio. Vuestras costumbres sean sin avaricia. Acordaos de vuestros pastores. No os dejéis llevar de doctrinas diversas. Esa es la aplicación de la gracia. ¿Cómo debo vivir la gracia de Dios, hermano? Amor fraternal, hospitalidad, acordándome de los presos, teniendo en honra el matrimonio, teniendo costumbres sin avaricia. Acordaos de vuestros pastores. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo para beneficio de él, no. Lo está diciendo la Escritura en el contexto de que la gracia de Dios nos santifica. Entonces, recapitulemos. La gracia de Dios nos llama. La gracia de Dios nos pero también la gracia de Dios nos preserva. La gracia de Dios nos preserva. La gracia de Dios nos preserva. ¿Qué es preservar? Cuidar, proteger. La gracia de Dios nos preserva. Y sí está muy largo. Vayan conmigo a Primera de Pedro 1, 3 al 11. Primera de Pedro 1, 3 al 11. Nada más sígame con su vista. Primera de Pedro 1, 3 al 11. Miren, aquí Pedro es wow, o sea, hermanos, de verdad, yo terminé la predicación y
lo único que pude hacer en mi humanidad, en mi pecaminosidad, en mis limitaciones humanas, intelectuales, fue decir, Señor, gracias. Señor, gracias. Miren lo que dice la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice? Nos han sido dadas. ¿Por qué? Por su divino poder. Todo lo que tienes en tu vida, perdón hermano, les dije primera de Pedro. Bueno, de todas maneras ese texto está dentro. Les di un texto más sin querer queriendo, lo acepto, no lo tenía planeado, me salió en equivocación. Primera de Pedro, perdón, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vean el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermano, ahí está hablando de la fe, no de la gracia. Sigue leyendo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron ¿de qué? De la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Si combinan estos versículos y ponen énfasis en el versículo 5, se darán cuenta que la gracia de Dios nos cuida, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuál gracia? La que iba a venir de Cristo, que los profetas que profetizaron de la gracia. O sea que cuando los profetas hablaban de Cristo, ¿de quién estaban profetizando también? De la gracia que vendría con Cristo. Hermano, me es complejo el texto. Aún no lo entiendo. Mira, para entender este texto vamos a tener que revisar otro rápido. Juan 1:14. Juan 1:14. Y se van a dar cuenta que el texto se complementa perfectamente. Juan 1:14. Lo leemos ahora sí todos. Juan 1:14, los espero, no se preocupen. Juan 1:14 dice la palabra de Dios todos juntos: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, lleno de gracia. Ahí está. ¿No te basta, querido hermano? Versículo 17 de Juan 1. Juan 1:17. ¿Todos juntos? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por lo cual, hermanos, si es la gracia la que nos llama, nos regenera, nos justifica, nos santifica, nos preserva, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, ¿para qué portarme bien? ¿Para qué obedecer? Por agradecimiento a esa gracia. Por eso yo tengo que obedecer. O sea, ¿se dan cuenta? Por ello, hermano, dejemos de creer que nosotros hicimos algo, aportamos algo para la gracia.
Dejemos de creer que la gente puede hacer o aportar algo para la gracia. Si tú le oras a Dios diciéndole que la gente le busca, no va a pasar nada. Señor, te pido que la gente te busque. No va a pasar. Por eso Dios diseñó a la iglesia para que les predique el evangelio, porque ellos no se pueden acercar. ¿Se dan cuenta? Dejemos de creer que ellos pueden aportar algo, que nosotros lo ganamos. No, hermanos, sola gracia. Entonces, en vez de hacer oraciones insulsas, creer que yo aporté algo en la gracia, como un solo cuerpo, entonemos un himno que entonaba el apóstol Pablo. Un himno que expresa la gracia, las gracias a Dios por su gracia para nosotros. Vamos a leer Efesios 1:3 todos juntos. Efesios 1:3 todos juntos. Esto es lo que tenemos que decirle a Dios por su gracia, hermanos. Esto es lo que siempre tiene que estar en nuestra mente y en nuestros labios. Lo que dice Pablo en este maravilloso texto. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Todos juntos, voz fuerte, dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muchos creen que la gracia te da bendiciones materiales, como dice el falso evangelio de la prosperidad. No, hermanos, las bendiciones de Dios son espirituales, que se manifiestan en lo terrenal, y esa ya no las dio. Están contenidas en su gracia y son las que acabamos de ver. Por lo cual, querida iglesia remanente por gracia, sola gracia. Oremos. Señor, le damos gracias en esta tarde por permitirnos meditar en su palabra. Señor, es maravillosa. Fue maravilloso, Señor, y no terminamos, Señor, no terminaríamos de agotar el tema. Lo único que podemos hacer es, como dice Pablo en Efesios 1:3, bendecirlo, Señor. Darle las gracias en todo tiempo por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Gracias por el sacrificio del Hijo. Gracias por el sello del Espíritu Santo. Señor, le alabamos, le glorificamos, le exaltamos, lo santificamos, lo reconocemos, lo honramos. Pero también debemos obedecerle por esta grande y espectacular gracia incomparable, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendice, queridos hermanos.